La siguiente conferencia está a cargo del arquitecto David Barco Moreno. David es tecnólogo líder y BIM Expert. Ha sido ponente como BIM Expert más 100 eventos desde el año 2009. Es miembro de la comisión SBIM y BIM Euskadi. Tiene una amplia experiencia en desarrollo de proyectos de edificación con BIM. Es responsable del desarrollo de software JETS Project de gestión para oficinas técnicas AS. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta ponencia del Congreso CITE AEC, en el que voy a hablar sobre el concepto de BIM social. Mi nombre es David Barco, soy arquitecto tecnólogo y represento a la empresa Berlan BIM, una consultora del País Vasco, así como otras actividades, otras empresas como el canal de divulgación BIM Channel, el software de gestión de proyectos GES Project, la dirección del posgrado de BIM Manager de la Universidad Europea y el programa Mentor Program de Boutique The New School. A lo largo de este rato voy a hacer una muy breve presentación y voy a continuar con la parte del estado del arte BIM en las administraciones públicas como parte del contexto necesario para entender el BIM social. Y luego desplegaré una serie de conceptos en el que entendemos esta tecnología como herramienta de ayuda a los ciudadanos. Finalmente presentaré el caso de éxito de Alokabide en la gestión de vivienda pública de alquiler. Como os comentaba, yo soy arquitecto de profesión, tecnólogo con casi 22 años de experiencia ya en el sector y 12 trabajando con metodología BIM. Además de las actividades empresariales de las cuales ya he citado, me gusta destacar el compromiso con los usuarios, el compromiso con el sector, esa responsabilidad de no solo participar en la parte comercial, sino también en la parte de ayudar en la atracción de las necesidades del sector, y prueba de ello pues es nuestra participación muy activa en la comisión BIM Euskadi y en los grupos de usuarios como el Gubimat, el grupo de usuarios BIM de Madrid, que ahora mismo es el más grande del mundo, con más de 1000 personas apuntadas en este grupo, o el de Euskadi, ¿no? El grupo de usuarios BIM de Euskadi, además de ayudar y participar en la coordinación de la red de grupos de usuarios BIM a nivel nacional, a nivel de España. En paralelo, pues llevo otro tipo de iniciativas de divulgación a mayores, ¿no? Como el haber escrito el libro sobre guía para implementar y gestionar proyectos BIM, del cual estoy tremendamente orgulloso porque a día de hoy es el libro sobre BIM en español más vendido. Llevo un canal, llevo mi blog, que posiblemente es el que me ha ayudado a articular toda parte de trabajo que luego se ha desarrollado en otras vertientes y que tiene más de 11 años y que, para mí es un referente a la hora de ayudar a otras personas a ahorrar horas, ¿no? Yo siempre digo que el blog es un pequeño ahorrador de horas porque tienes muchísimos recursos relacionados con eventos BIM, con libros, con revistas, con podcasts, con listados de usuarios, listados de estándares, referencias de formación, de referencias de canales de YouTube, etcétera, 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 ¿no? Eso es una pequeña acumulación que ya va por 11 años y que realmente, pues como digo yo, puede ayudar a muchísimas personas. Como artículo a destacar entre los múltiples que existen en este blog, podéis encontrar uno sobre el desarrollo de usos BIM prácticos, ¿no? Entre los cuales estuvimos trabajando con el levantamiento de condiciones existentes, la documentación 2D, la coordinación de modelos 3D, la planificación y llegamos hasta la fase de mantenimiento, que tiene muchísima relación con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces ahí podéis encontrar toda la recopilación de vídeos en un artículo dentro del blog, en el que lo hicimos en el contexto de Boutique The New School. Como os decía, la parte de BIM Channel es realmente importante porque es una de las formas de publicar información sobre todo el trabajo que se está desarrollando y sobre todo hacer síntesis de los esfuerzos. De hecho, la ponencia que estamos dando el día de hoy tiene su origen en el artículo del BIM en alquiler al BIM social, BIM aplicado a la gestión de viviendas públicas, que desarrollamos en el canal. Y que, para que os hagáis una idea, es un documento, un abstract muy pensado para presentación en congresos científicos, con más de 12 hojas de desarrollo completo, que está pues publicado ahí, ¿no? Pero como ese, son muchísimos los artículos que trabajamos en esta línea, ¿no? De trasladar resultados al público, ¿no? Y os había comentado la parte de Share Coordinates, que pues me gusta mucho comentarlo en contextos como el de CITE AEC, porque al final no deja de ser un
un podcast que surgió desde México, ¿no? Con una relación directa con Estados Unidos, con la parte de California, y que a día de hoy se desarrolla a nivel global, ¿no? Tenemos pues la pata de Latinoamérica y Estados Unidos y la pata de España, que en este caso pues la doy yo desde donde grabo mi parte de los episodios, que es, como muchos debéis de saber ya, Bilbao, una de las capitales del mundo. Bueno, me podéis encontrar vídeos de todo esto en YouTube que os van a ayudar enormemente, porque desarrollamos y desplegamos todos estos conceptos, ¿no? Y como os decía, para mí es muy importante hablar también de Verlambing. ¿Por qué? Porque es al final el que me ha ayudado a poder desarrollar toda la parte de vivienda pública, puesto que llevamos, gracias a nuestra empresa Verlan, 3 años ya colaborando con 3 de las múltiples patas de dirección de gobierno vasco, ¿no? Estamos hablando de Dirección General de Vivienda, de la parte de desarrollo de suelo y generación de proyectos, que es Visesa, y la parte de gestión de activos de vivienda pública en alquiler, que es Alokabide, ¿no? Con estas 3 entidades que llevamos trabajando, como digo, 3 años, es con las que hemos podido desarrollar todo este concepto, y sobre todo muchísimas herramientas para las licitaciones públicas, para la supervisión de proyectos, para crear plantillas, para que los proyectos sean más ágiles, etcétera, etcétera. El resto son pues otros de los entidades con las que llevamos colaborando en todos estos años, que pasan por muchísimas patas de todos los agentes del sector de la construcción. Es importante, pasando ya a la parte del estado de arte de las administraciones, que entendamos que tenemos que conocer todos los puntos de vista que existen a día de hoy para entender a la administración y para entender cómo el BIM social se puede aplicar de una manera efectiva. Es por ello que tenemos que analizar no solo el punto desde el que partimos, sino las diferentes licitaciones que se están realizando, los observatorios, los estudios de macroadopción, toda la normativa, no solo del contexto del país en el que se está desarrollando, sino de otros países en los que podemos tener influencia o análisis que nos pueden ayudar. El nivel de madurez, así como los itinerarios que se van realizando en base a esto. Los mapas de agentes que intervienen, los mapas de software, que son tremendamente críticos, puesto que la elección de unos u otros nos podrá ayudar a optimizar todas estas decisiones que estamos tomando. Las bibliotecas y recursos, las fuentes y, por supuesto, también los diccionarios de referencia. Eso implica a que este ecosistema tiene un despliegue bastante importante, en el que al final son múltiples bases de datos que deberían de estar relacionadas de alguna manera para poder facilitar o ayudar al sector a seguir evolucionando de una manera activa. Teniendo en cuenta o comentando el estudio de macroadopción que último en España, se han desarrollado en el 2018 y en el 2019, aquí tenemos que digamos, plasmar que la parte de la administración pública que ha trabajado en ella ha sido muy residual, es decir, alguna persona del Instituto Geográfico de Cataluña, alguna persona de una empresa, una ingeniería pública, pero teniendo en cuenta que no es la definición en sí misma de administración, sino que aquí faltarían ministerios importantes, grandes entidades nacionales que deberían de participar en este tipo de documentos de macroadopción, porque al final tenemos una serie de conclusiones que son evidentes, y es que la parte de gestión nacional, en este caso SBIM, está considerada, o por lo menos tiene poca influencia en todo lo que sería el sector, o está impulsando de una manera muy débil, comparándolo con los grupos de usuarios, por ejemplo, o comparándolo con las comisiones Construir el Futuro de Cataluña o la Building Smart en España, ¿no? Y como al final los estándares nacionales que han ido surgiendo siguen teniendo un poco peso. ¿Por qué? Porque falta un liderazgo nacional. En este sentido, las conclusiones de este estudio de macroadopción nos van a ayudar bastante a entender algunas cosas, y es que la administración general debe tener un papel tremendamente activo en liderazgo y en creación de normativas de licitación pública de la industria. Además, en la industria en su contexto general tenemos que asumir que este es un cambio cultural que es necesario articularlo en todas y cada una de las capas, no solo en las grandes empresas, sino también en las pequeñas empresas. Los clientes también deben de empezar a saber cómo pedir BIM, que esto es fundamental, ¿no? Esos requisitos que tienen que aparecer, pues generalmente en pliegos o en documentos precontractuales, como los EIRs, o si hablamos de la normativa ISO 19001, pues todos los AIRs, OIRs, en fin, todos los requisitos de organización del proyecto y de los activos que deberían de estar plasmados y sobre todo alineados en qué se quiere pedir, ¿no?
En paralelo han surgido un montón de guías de gran ayuda, ¿no? Ahora veremos alguna de ellas, pero debería de aparecer un consenso a mayores y sobre todo una adaptación hacia esa norma 19.650, que es la que nos va a ayudar a centralizar muchísimos esfuerzos, ¿no? Y también destacar que cómo en la formación relacionada con BIM y tecnologías asociadas debe integrarse en los títulos universitarios. Esto, digamos, que serían unos principales resúmenes del estado actual, los puntos fuertes según este estudio de macroadopción del 2019. Es importante estas entidades tractoras que hemos hablado, ¿no? En este caso la Comisión Nacional y la Comisión Interministerial, que van a marcar muchísimas pautas de cómo tenemos que entender cómo BIM va a ayudar a la sociedad o a todas las administraciones públicas, ¿no? Hay administraciones regionales, como hemos citado, la Comisión Construye el Futuro, la Comisión BIM Euskadi, Fomento de Andalucía, y seguramente que haya muchas más a las cuales yo no he tenido oportunidad de llegar. Se han hecho unas inversiones interesantes en los últimos años, pero a día de hoy tenemos el problema de la inactividad de la Comisión Nacional SBIM y la inactividad de la Comisión Interministerial, y esto genera algún problema. Tenemos ejemplos como la Comisión Construir el Futuro de Cataluña, que sigue activa de una manera bastante importante, o la Comisión BIM Euskadi. De la Comisión BIM Euskadi podemos ver algunos ejemplos de trabajos como esta hoja de ruta y sobre todo cómo ha sacado un observatorio BIM en el cual vamos midiendo el nivel de penetración dentro del mercado, así como otro tipo de iniciativas. Igualmente se han sacado una serie de recursos complementarios como calendarios, como pequeños vídeos de introducción al BIM que ayuden al sector, y es una prueba de que, bueno, se puede seguir avanzando en diferentes tipos de líneas. Uno de los puntos que necesitamos que avance son las licitaciones. En este caso, en España está desfasado. Tenemos un estudio de licitaciones desde hace un año y esto no nos va a ayudar a ir alineando todas estas necesidades que tenemos hacia el BIM social. Sí que es cierto que la Building Smart tiene un documento actualizado en su canal que nos va a ayudar a ir alineando qué niveles de inversión se está realizando, porque eso es uno de los principales factores, uno de los principales indicadores que nos va a decir cómo el BIM está llegando a la sociedad. Al final es un nivel de inversión pública. Entrando ya de lleno en la parte de vivienda, ¿no? Es importante analizar qué grandes agentes están interviniendo en todo este proceso, ¿no? Y tenemos dos patas claras, ¿no? Tenemos la pata pública, ¿no? En el cual tenemos entidades como Infraestructuras de Cataluña, Dirección General de Gobierno Vasco, Visesa, Locavide, Incasol y múltiples entidades de viviendas de ayuntamientos. Yo he destacado alguna, pero fundamentalmente, por ejemplo, la empresa municipal de Madrid, claro, es una empresa que ya gestiona un nivel de activos realmente importante, ¿no? Aquí hay que ver que hay una asociación española de gestores públicos de vivienda que ya está alineándose con estas iniciativas para poder ayudar a llevar a otras zonas de España donde no se está desarrollando implementaciones BIM, digamos, avanzadas, puesto que es la asociación que puede ayudar a articular todo esto. Pero es importante que el mercado de vivienda pública no está solo, sino que está en un contexto con vivienda privada, ¿no? Entonces tiene que estar siempre escuchando qué trabajos se están realizando en el mercado privado, y tenemos iniciativas de empresas como Neynor Homes, que tiene herramientas de diseños generativos de viviendas que han empezado vía Celere, que introdujo los primeros baños prefabricados en el contexto de vivienda pública, ¿no? Aedars Homes, que recientemente ha sacado un anuncio de que va a hacer el primer edificio en altura industrializado y con prefabricación. En fin, tenemos muchísimas empresas que están gestionando un volumen anual superior a las 10.000 viviendas al año, y este es otro ratio que hay que tener en cuenta, ¿no? Es importante ver en qué otras facetas nos vamos a apoyar de entidades, es decir, no solo están los agentes de vivienda, sino que en este contexto hay que mirar qué están haciendo otras entidades públicas que tienen cierta relación en la gestión de edificios públicos, ¿no? Podemos hablar del caso del País Vasco de Sprilur, de Bilbao Ría 2000, o de infraestructuras portuarias o infraestructuras de edificios logísticos como los parques científicos y tecnológicos, ¿no? En este sentido, pues significa que el nivel de implantación en determinados sectores ya empieza a ser algo más avanzado, y es importante que cuando se realicen iniciativas de vivienda social se tengan en cuenta todos estos factores de otras industrias, ¿no?
Hay que destacar, bueno, ya lo hemos destacado, cómo algunos de ellos empiezan a tener un reconocido prestigio porque ya incluso han recibido premios como el caso de Alokabide, que ha recibido un caso de éxito de Autodesk directamente, y además ha sido reconocido como AEC Excellent Awards finalista, que es un premio bastante importante, puesto que pocas empresas llegan hasta ese nivel, ¿no? Pero además hay que ver qué otras iniciativas importantes se están relacionando en este sentido, ¿no? Es decir, además de las implantaciones que pueden ir realizando las empresas y estas acciones de desarrollo de vivienda social, tenemos que ver cómo los ayuntamientos o cómo las asociaciones de promotores están empezando a desarrollar herramientas que también van a ayudar en otra pata del BIM social, que es agilizar las licencias públicas, ¿no? Mediante herramientas. Aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? de CIPE-Urban adaptado a la normativa urbanística de Madrid y cómo se utiliza esta tecnología, que se basa en modelos IFC que se van a presentar al ayuntamiento para ahorrar tiempos en la gestión de todo esto. Ahorrar tiempo significa que la vivienda estará disponible para los usuarios, es decir, para el ciudadano que va a habitar esa vivienda. Por lo tanto, este sería un ejemplo de BIM social en el sentido de cómo la tecnología tiene un uso directo para ayuda para el ciudadano. Vamos a analizar otras referencias, como hemos dicho. En este sentido hay una serie de guías importantes, como la guía de Euskadi Trenbidea, la de Puertos del Estado, que es una de las más completas en España y que yo os invito a que la analicéis. Lógicamente todos estos son documentos públicos, pero también tenemos otras guías como la de Arquitectura Técnica o la de Obras Públicas que también van a abarcar muchísimos elementos de apoyo y de ayuda para entender todos los niveles de implantación que tenemos que realizar. Es importante cuando hablamos de vivienda entender que estamos hablando de patrimonio. Y hablando de patrimonio, existen dos grandes documentos que son de fundamental apoyo para los gestores de activos, ya sean público o privado. Estamos hablando de la guía BIM de propietarios y gestores de activos, que tiene una edición avanzada ya de julio de 2020, y que pues tiene más de año y medio de desarrollo y trabajo, y que la tenéis disponible a través de Building Smart, que fue uno de los impulsores, ¿no? Hemos dicho que es una de las herramientas o una de las entidades tractoras en este país. Y hablo también de las de patrimonio cultural, porque muchísimas de las viviendas que pueden existir catalogadas están en cascos históricos y están protegidas por regímenes de patrimonio cultural. Vamos, mi primer trabajo en un estudio de arquitectura fue unas viviendas en la calle Alcalá, en Madrid, y todo el edificio entero estaba protegido por patrimonio cultural. Y el trabajo era una promoción de viviendas, pero fijaros qué relación tan importante va a existir en este sentido. Por tanto, importante que cuando estemos hablando de vivienda pública tengamos en cuenta estos dos documentos como base. Y también que se está cociendo, ¿no? Cómo el sector sigue avanzando a pesar de la crisis que estamos teniendo. Afortunadamente tenemos congresos como este que nos van a ayudar a avanzar de forma importante, y recientemente ha habido otro congreso como el Rebuild, que ha sido el primer congreso presencial que ha habido en España y que esperamos que no sea el último, y que ha tenido un éxito bastante importante teniendo en cuenta las situaciones del COVID, ¿no? Y estos son los sitios donde hay que intentar estar para seguir avanzando con los conceptos de vivienda pública o de tecnologías asociadas a la vivienda, porque aquí es donde realmente se está hablando, no solo en Rebuild, sino también estamos hablando de los salones inmobiliarios, ¿no? O en eventos muy, muy, muy concretos como BIM for Rents, que fue una iniciativa de BIM Tour, que lo tenéis disponible en YouTube, y que fueron pues 4 horas hablando específicamente de la iniciativa del Reino Unido sobre vivienda pública, ¿no? Bueno, estas son referencias que yo creo que también son importantes. Atacando el concepto de qué es BIM social, del cual ya hemos dado muchas puntualizaciones, todo esto surge, esta idea surge, además de que lo vi en una tesis doctoral de Isabel Jordán, como un concepto definido claramente. También lo vi como en un artículo de José Manuel Zaragoza, hablando sobre si había alguna razón por la cual la administración puede o no licitar BIM, y todo lo que desplegaba era como un ciudadano tiene que exigir que la tecnología se utilice para ahorrar dinero a la administración pública, y por lo tanto esa es una de las fundamentales fines de BIM en este sentido, ¿no?
Pero vamos, tenemos que hablar de que en este contexto empieza a ser BIM social un modelo de transformación digital de la sociedad en su conjunto, precisamente en épocas tan importantes como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Que la sociedad, que la administración pública tiene que hacer un liderazgo en todos los ámbitos, no solo en los más tecnológicos, sino también en el ámbito de los más desprotegidos, y precisamente aquí la vivienda pública viene a aportar una solución importante en este sentido, ¿no? Estamos hablando de que también de que tienen que establecerse colaboraciones internas, colaboraciones multidisciplinares, multidepartamentales y multi-administración para que todo esto sea aplicado en su máxima extensión. Hablamos también de que es una democratización de la información pública, es decir, el garantizar determinados tipos de inversiones, resultados, procesos y que todo eso sea absolutamente transparente, ¿no? Eso sería otro concepto de BIM social, ¿no? Y por supuesto, la publicación de resultados, el hecho de que una administración se presente a un congreso con unos resultados hechos en un proyecto de ferrocarriles, en un proyecto de aeropuertos o en un proyecto de vivienda, debería ser algo normal, ¿no? Ahora lo vemos como algo extraño, porque no es muy habitual ver este tipo de situaciones, y yo creo que es una responsabilidad que debe de tomarse en este sentido, ¿no? Y porque en definitiva estamos hablando de reducción de horas de la gestión pública, y eso es dinero público, ¿no? Y sobre todo esa democratización de la información como punto obligado de la administración pública, ¿no? Y podríamos introducir conceptos de solidaridad, de equilibrio, de equidad, en el que de nuevo estamos hablando de optimizar los recursos públicos. Todo esto se basa en un concepto que es la gobernanza. Le hemos puesto 5.0 porque estamos en conceptos de evolución, y es cómo la administración pública debe de alinear las tecnologías de la información que dispone en su país como una estrategia base, ¿no? En el cual tiene que tomar en cuenta todos los sectores, ¿no? Todas las estructuras digitales que tiene, todos los mecanismos que puede empezar, y sobre todo cómo debe de facilitar a los ciudadanos la utilización de todas estas tecnologías para que todo ello en su conjunto, pues evidentemente genere un ahorro realmente extraordinario. Esto ya se hace con algún tipo de tecnología, ¿no? En este caso, si hablamos de recaudación de dinero público, de fiscalidad, pues ya en los grandes países han puesto herramientas en ese sentido realmente efectivas. Por tanto, es factible realizarlo. Lo que hay que hacerlo es llevarlo a todas las capas de la sociedad y, por supuesto, al conjunto del sector de la construcción, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hablar de que como responsabilidad pública tiene que haber un liderazgo global, ¿no? Un liderazgo en la gestión económica, ¿no? El ser capaces de promover ese ahorro que debe de establecerse, dotando a todo el ecosistema de una legislación, ¿no? Es decir, para ayudar a que se creen mejores proyectos, que se gestione mejor el dinero utilizado, que se invierta el que se necesita realmente, sin escatimar en gastos con los proyectistas, con los constructores, ¿no? Y todo ello va a dar lugar a mejores viviendas que harán que las personas, que los ciudadanos vivan mejor, ¿no? Todo esto obviamente contribuye a un desarrollo de país, ¿no? Construir, diseñar y mantener de una manera no solo las viviendas, sino el contexto en el que se desarrollan las viviendas a través de la conexión con el urbanismo y con las ciudades, con las infraestructuras de comunicación, con el suministro energético, ¿no? Como la conexión con infraestructuras de salud, y todo ello conectado en un ecosistema digital que tenga toda esa información en tiempo real, ¿no? Estamos hablando, pues, diseñar la estrategia de un país basado en todas estas herramientas que al final son múltiples bases de datos, información en tiempo real que debe ser analizada, procesada y presentada para tomar mejores decisiones, ¿no? En este sentido, a mí me gusta también este gráfico, ¿no? El que aparece siempre, ¿no? La parte circular, el ciclo de vida del activo, pero yo lo cruzo con la economía circular, es decir, ese concepto en el cual nosotros tenemos que trabajar con la reutilización de la gestión no solo de las materias primas para minimizar el impacto medioambiental, mejorar el consumo de energía de los edificios, ¿no? Que es una de las patas fundamentales de todo esto, sino que realmente tenemos que también utilizar el concepto de economía circular en los datos.
si la información se reutiliza, que es al final lo que nos viene a decir el ciclo de vida del activo de un modelo digital que luego se construye, estaremos generando unos ahorros realmente importantes que son los que van a ayudar a la sociedad, ¿no? En todas y cada una de las capas de información que tenemos, no solo en el edificio, ¿no? Si estamos hablando del edificio, nos quedamos solo en una parte muy básica, sino que tenemos que interrelacionar todas y cada una de esas capas, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues cosiendo los interejes, cosiendo las interfaces, los puntos en los cuales se producen mayores pérdidas de la información, y eso es algo que está absolutamente ya testado, ¿no? Como cuando pasamos de una fase a otra hay unas pérdidas de información que los estudios pues ya lo citaban en obra entre un 15 o un 20%, pero que hay ya análisis, ¿no? Aquí os traigo que esto lo comentó Fernando Morales en una publicación hace muy poco en un webinar en el que nosotros nos hemos centrado solo en la fase del Bim Bam Boom, ¿no? Del 1, 20, 80, como un euro se convierte en 20 y luego 80 en la fase de operación y mantenimiento, y nos quedábamos ahí. Pero existe un siguiente paso, que es la digitalización, ¿no? El aplicar procesos, tecnologías, integraciones de ideas de negocio, de innovación, de I+D, para que gracias a todo eso, alineado con las organizaciones, se pueda generar un beneficio mayor. Pero si todo eso se le mete todas las capas tecnológicas posibles, es decir, no solo una, sino todas las posibles, incluyendo también la necesidad del usuario final, ahí podemos llegar a beneficios potenciales realmente impresionantes como sector. Aquí yo creo que es una de las imágenes más claras de cómo el BIM social llevado a su extremo puede de verdad devolver cantidades ingentes de información, de negocio a la sociedad en sí misma, ¿no? La Comunidad Europea lo cita en un 10%, y en base a esto, bueno, hemos presentado algunas cifras de cómo en España se podría llegar a generar ahorros realmente extraordinarios, no solo en vivienda pública, que estamos hablando de que la media de inversión anual es de 14.000 millones y que se podrían estar generando ahorros en 5 años de en torno a 6.000 millones de euros, con lo que se podrían hacer una cantidad de obras a mayores, ¿no? Es importante que todos estos ahorros los podemos tener en las diferentes patas que ya hemos dicho, en la pata de proyectos, ¿no? En la pata de obras, en la pata de mantenimiento, pero especialmente vamos a poder multiplicar este ahorro en la fase de optimización, ¿no? A través de diseños generativos, de diseños algorítmicos, de integraciones con Big Data, etcétera, etcétera, etcétera. Y en especial en viviendas públicas, si nosotros somos capaces de analizar los diferentes sesgos que tenemos dentro de esta vivienda pública, ¿no? Que son los principales problemas que existen, ¿no? La usurpación o ocupación de viviendas, que es una tragedia realmente importante ahora en los días de hoy, ¿no? La gestión de contratos e información asociada, la gestión de consumos energéticos, agua, luz, la generación de residuos y toda la monitorización de todos estos servicios asociados, el análisis de afecciones que se puedan producir, obras, reformas, servidumbres que se pueden producir también, o la incidencia de todos los edificios en movilizaciones de personas, de tráficos peatonales, de tráficos de vehículos, etcétera, etcétera. Entender que una vivienda o un conjunto de viviendas, cuando se insertan en una sociedad, generan esta cantidad de datos que, si la sumamos a los datos de la sociedad y lo analizamos en su globalidad, podemos tomar mejores decisiones como gestores públicos o como gestores de patrimonios en este sentido, ¿no? Voy a pasar bastante rápido por los itinerarios de tecnología a los cuales podríamos llegar, que son bastantes capas de información y que lógicamente hay que analizar todas y cada una de ellas para ver cómo se pueden interrelacionar para llevarlos al máximo en este BIM social, ¿no? Llegando al caso concreto de vivienda pública de Alokabide, ¿no? Es un ejemplo de cómo se analiza un parque completo de viviendas, ¿no? Más de 7.700 viviendas públicas, para buscar la manera de generar ahorro hacia el ciudadano en base a una mejora energética de los edificios. Ese es el contexto base de trabajo, y a partir de él se analizan múltiples indicadores. Estamos hablando de 3 grupos de indicadores: los relacionados con el comportamiento medioambiental, eficiencias energéticas,
energética, renovables, mantenimiento, los relacionados con el hogar saludable, con el salud y el bienestar, accesibilidad, confort energético, la pobreza energética, y lo relacionado con el modelo de gestión, ¿no? Entender que todo esto se tiene que convertir en un servicio hacia el ciudadano, no una empresa que gestiona contratos, sino que realmente el usuario sienta que tiene el apoyo de una administración que le está ayudando a que su factura de consumo energético se haya reducido, a que vive mejor y más confortable en este tipo de situación, ¿no? Para ello, pues se desencadenan múltiples acciones de análisis de todos los edificios públicos, y entre todas y cada una de estas, que además se habla de integraciones con GMAOs, integraciones con CRMs, con ERPs, con integraciones con Internet of Things para conocer datos del edificio. Todo esto lo que finalmente da lugar es a la generación de un cuadro de requisitos técnicos y sobre todo de parámetros, una caracterización de parámetros específicos. Unos vienen de los modelos digitales BIM y otros van a venir de información introducida por los técnicos que gestionan este mantenimiento. Para ello se modeliza y además se hace una hoja de ruta incremental en el que se parten de modelos básicos, de modelos muy sencillos, y se van complejizando a través de conexiones con diferentes naturalezas, ¿no? Empezando por las más básicas a través de Excel, evolucionando hacia COBie y posteriormente hacia los GMAOs, a los sistemas de gestión de mantenimiento, y sobre todo con posibilidades a futuro de llevar mayores desarrollos, pasando de un edificio analítico y correctivo a un edificio predictivo y cognitivo, que sea capaz de tomar decisiones inteligentes basados en todas estas integraciones de bases de datos. Eso es el objetivo en el nuevo plan estratégico 2020-2030 de una de las líneas de gobierno vasco. En este sentido, para facilitar todos estos trabajos, uno de ellos es generación de información lo más estandarizada posible, y eso significa llevar los parámetros a la vivienda, generando fichas de vivienda tipo, espacios tipo, y todo esto utilizando herramientas de sistematización a través de software que nos ayudan dentro de, en este caso, Autodesk Revit, con Dynamo, con Rashford Tools, con JO Tools. Son sistemas de sistematización, y para ir terminando todo esto, un análisis muy exhaustivo también de cómo la interrelación con el GMAO, que se basa en el estándar COBie. Este estándar COBie se profundiza en cómo funciona dentro de los activos de vivienda pública, entendiendo los diferentes edificios, las diferentes zonificaciones, que son realmente importantes, dividir lo que es espacios públicos de espacios privados, garajes comunes, trasteros privados, etcétera, etcétera, y cómo todo eso al final tiene que tener un traslado directo a un formato COBie, y al final de cada uno de estos archivos de un modelo de un edificio, pues harían 3 archivos COBie diferentes para dar solución a la parte de viviendas, a la parte de zonas comunes y a la parte de bajo rasante, garajes, ¿no? Bueno, y todo esto se sistematizaba y se conseguía hacer fácilmente a través de herramientas como BIM Interoperability Tools, integrado con el módulo COBie, para exportar ese Excel, que es el que iba a ser base de introducción dentro del GMAO. Con esto, al final, teniendo todas estas análisis de las diferentes perspectivas que se tienen que tener en cuenta desde una administración pública, y todos los beneficios que conlleva para poder poner en marcha acciones tan concretas como la gestión de vivienda de alquiler de Alokabide, pues eso significa que son muchas decisiones con un prisma muy abierto, teniendo en cuenta todas las tecnologías y sobre todo teniendo en cuenta el ahorro a medio y largo plazo que puede generar una administración pública. Para mí eso es una de las definiciones más claras de lo que es BIM social. Muchas gracias y atento a sus preguntas que tengan para mí. Gracias, David, muy interesante el tema. Nuevamente agradeciendo por parte de todo el equipo tu participación en este congreso y recordándole a la audiencia que las preguntas que no lleguemos a responder en vivo, les hacemos hincapié que las vamos a responder vía redes sociales con la participación del presentador, ¿vale? David, vamos a proceder con la ronda de preguntas y respuestas. Por alguna razón, tengo que decir esto, en el chat no están apareciendo las preguntas que la audiencia nos está haciendo llegar, sin embargo, en nuestra plataforma las estamos teniendo registradas y ahora voy a proceder a hacer lectura de ellas para que, David, nos apoyes con la respuesta, ¿vale? Nomás confírmame si escuchas bien y, por favor, tu cámara encendida.
Sí, yo os escucho bien, la cámara está encendida, lo que no sé si me veis o no, pero escucharos os escucho bien. Listo, perfecto, todo correcto. Vale, David, entonces comenzamos con la primera pregunta. Dice, cuando las instituciones gubernamentales deciden adoptar BIM, ¿cuál es el siguiente paso para la institución privada? Es una pregunta demasiado abierta. Vamos a ver, las instituciones privadas, al igual que las públicas, yo creo que tienen que estar haciendo una lectura constante de lo que está sucediendo en el sector y, lógicamente, intentar alinearse al máximo a los requisitos que las administraciones están realizando. En el caso de España, tenemos ya muchas administraciones públicas que han establecido muy buenos requisitos y eso se puede ver claramente y fácilmente en las propias licitaciones, porque son documentos públicos, ¿no? De hecho, he citado alguno que era, por ejemplo, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, FGV, que están reconocidos como uno de los requisitos más funcionales o más claros que existen en el sector. Entonces, lo que hay que hacer es seguir o incluso copiar lo que están haciendo estas administraciones. Muchas veces te están dando la respuesta al examen. Entonces, a veces no hay que innovar o perderse en otro tipo de cuestiones cuando te están dejando bastante claro qué es lo que quiere la administración. Por lo tanto, es escucharle y, sobre todo, sentarse con ellos para ver qué también se puede aportar desde el sector privado a esa parte del sector público que está avanzando. Claro. Preguntan por acá, cuando hablas de BIM social, ¿qué beneficios tangibles han registrado en los proyectos que tú has desarrollado? Bien, como diría, me alegro mucho que hagan esa pregunta porque es algo que yo internamente he realizado dentro de la administración vasca. En el caso de Alokabide, cuando se plantearon estas cuestiones, lo que me decían era que era indiferente las cuantías económicas, que lo prioritario era tenemos que hacerlo porque es nuestra responsabilidad, porque somos ejemplo para la sociedad. Y entonces, la mejor manera de exigir que el sector implante determinados tipos de tecnologías es, primero, implantándolas dentro de la administración pública y ser un referente en ese sentido, ¿vale? Otra cuestión es que los beneficios cuantitativos, digamos, que se pueden analizar, estos llegarán a medio o largo plazo. Estamos hablando de proyectos de innovación que han ocupado periodos de 10 años antes de la presentación de estos trabajos y que ahora se van a desarrollar en otro proyecto europeo en otros 10 años. Estamos hablando de inversiones ahora multimillonarias en rehabilitaciones energéticas, en rehabilitaciones de accesibilidad a las viviendas. Entonces, claro, todo eso, cuantificar el retorno de inversión, son ejercicios realmente complicados, pero se realizarán cuando se hayan intervenido. Estamos hablando, por ejemplo, que el parque de vivienda pública del País Vasco son más de 7.700 viviendas. Entonces, se van a tardar más de 10 años en ejecutar la rehabilitación energética de estos edificios, por supuesto, incluyendo modelizaciones en BIM, modelizaciones energéticas, integraciones con GEMAUS, etcétera. Ese ahorro es muy complicado de ver en muy corto plazo, pero lo que sí que se puede ver claramente es cómo la administración tiene una herramienta para presentar a la sociedad de una manera mucho más eficiente el trabajo que está realizando. No son informes llenos de números y de gráficos, sino que también pueden enseñar un modelo digital sobre el que apoyar su discurso. Y eso también es muy importante. Lo que siempre hemos visto en la parte de diseño arquitectónico, ¿no? Cómo los renders o cómo los vídeos ayudan a vender el proyecto, ¿no? Aquí estamos hablando de que toda esa potencia visual que aportan los modelos ayuda a justificar una inversión que está haciendo la administración pública. Claro, y tenemos una pregunta más. ¿Qué otros países, además de España, ya tienen referentes en desarrollo de proyectos con BIM social? Pues esa pregunta no puedo responderlo porque este concepto es muy reciente, o por lo menos yo lo he descubierto en una, como decía, yo lo vi en una tesis doctoral de Isabel Jordán
que presentó el año pasado, ¿no? 2019, y apenas lo he visto en otro contexto del Reino Unido, y no puedo dar muchas más referencias, pero sí que sé que es algo que cada vez se va a oír algo más. Más que un concepto en sí mismo, no deja de ser una filosofía que debe de adoptar la administración pública. Gracias, David. Bueno, ha sido todo por la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden, las preguntas que no alcancemos a contestar, nuevamente se van a responder por redes sociales para que por favor sigan participando y nos hagan saber cuáles son sus inquietudes. David, nuevamente de parte de todo el equipo te agradecemos mucho la participación y como te mencionamos esperamos poderte tener nuevamente en congresos, eventos o cualquier otro tipo de actividad que desarrollemos posteriormente. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a vosotros y aquí estamos desde Twitter intentando llegar a ser trending topic. Muy bien, mucho éxito con eso. Un abrazo, David. Un saludo. Saludos.